Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Antes de comenzar este Notipetrovsky, pues queremos sumarnos a ese mensaje de condolencia que envía Gustavo Petro a través de su cuenta de X, lamentando la muerte de los 9 integrantes del vuelo del helicóptero del ejército que se precipitó a tierra y que estaba abasteciendo de tropas el sur de Bolívar en las operaciones contra el Clan del Golfo. Aquí, desde Colombia con C, como lo digo, nos sumamos a ese mensaje de aliento, ese mensaje lamentando la pérdida de esos 9 militares que perdieron la vida, enviándole también un mensaje de fortaleza, de fuerza a sus familias y pues que descansen en paz y paz en su tumba. Y después de esa triste noticia, les decimos bienvenidos aquí a Notipetrovsky, que como siempre viene cargadoski. Una frase: el gobierno no es lo mismo que el poder. Eso lo hemos escuchado en voz de Gustavo Petro y también todos lo hemos aprendido, ¿no? Pensábamos que era llegar a la presidencia y listo, ya se cambiaron las cosas. Bueno, no pensábamos de pronto que fuera tan así, ¿no? Pero pensábamos que la cuestión iba a ser un poco más fácil, eso no nos lo podemos negar. Pensábamos, y la esperanza es tan grande de cambio en nuestro país, que pensamos que las cosas se iban a dar de una forma más rápida. En todo esto sale un término que, a mi parecer, al igual que las reformas, la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma laboral, en fin, la reforma pensional, bueno, todas las reformas que está proponiendo el presidente y que está proponiendo este gobierno, hay un tema que no es menor que las reformas, y es el tema de las vigencias futuras. Un tema que definitivamente debe tener una importancia muy, muy grande en todo este proceso de cambio que queremos para nuestro país. Pero, ¿qué es este término de vigencias futuras? En la República dice que las vigencias futuras, para mayor claridad, consisten en la afectación de presupuestos de años posteriores al mismo en el que se adquiere la respectiva obligación. Son el mecanismo por medio del cual el Estado reconoce una obligación de pago futuro para la construcción de una obra o la prestación de un servicio. Han sido el mecanismo por el cual se han contratado las grandes obras de infraestructura que por su magnitud se realizan a lo largo de varios años. Esta definición la da el diario La República. Aparte, pues también en el artículo donde saqué esta parte, pues hablan de que se tiró el país el presidente, de que el efecto inmediato son la paralización de las obras, pero en ningún lado dice que ninguna de esa vigencia, ninguna de esas vigencias, valga la redundancia, están enfocadas a los territorios apartados. En ningún lado dice que solamente están enfocadas es para los territorios pudientes, para las regiones pudientes. ¿Cuál es la definición que da Gustavo Petro? Aquí la tengo. La mayor parte de las inversiones del dinero nacional va determinada hacia las regiones más ricas y dentro de esas regiones a la población más pudiente. Eso no lo dicen. Hablan solamente de que se detiene el avance del país al paralizar la construcción, cosa que no es cierta. Simplemente lo que Gustavo Petro ha dicho: oiga, esto también se debe cambiar, esto se debe revisar, porque habla de un cuadro donde nos mostraría, y ese cuadro sería bueno, como lo dice el propio Gustavo Petro, que en esa exposición y en esa intervención que tuvo en el Congreso Nacional de concejales de todo el país, hablaba de ese cuadro de las vigencias futuras, ¿no? Que era inmodificable, perdón ahí el receso, era inmodificable. Es algo que no se puede cambiar. Han construido las cosas de tal forma que no se pueden cambiar. Esas son palabras de Gustavo Petro. Entonces, ahí hay otra cuestión bastante importante, a mi parecer, y pienso que ustedes también han también determinado lo mismo. Que al igual que las reformas, obviamente, esta forma de gobernanza se tiene que cambiar. Se tiene que, y como lo digo, no es cuestión de decir ahora qué es lo que están diciendo y lo que leí en ese artículo, que era que las obras iban a quedar paralizadas. No, lo que Gustavo Petro está hablando es que cómo se hace para cambiar, para que esa inversión también llegue a los territorios olvidados, a los territorios que nunca han tenido presencia del Estado. Por eso brincan,
Y ya leer ese artículo es impresionante. Y para averiguar el término vigencias futuras, pues siempre terminaba en portales donde lo que hacían y hablaban de la idea del presidente, la idea del ministro cuando habló de este cambio que se propone, pues sin eso salieron fue de una vez a voltear todo. Pero una cosa concreta, sí, que me leí varios artículos, en ninguno habla de esto que dice el propio presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? También vamos a mirar acá en la página de la presidencia. Vea lo de que dice acá hablando del cuadro de las vigencias. El cuadro de las vigencias futuras en Colombia reproduce la desigualdad y, en mi opinión, palabras del presidente, por tanto la violencia y la inseguridad. Es un uso del dinero público para la acumulación concentrada de riqueza. Llegó el momento de cambiar el cuadro de vigencias futuras en Colombia. Ese fue el planteamiento que hizo el presidente Gustavo Petro, como lo digo, ante los concejales en el Congreso Nacional de Concejales reunidos. Es una reunión anual en el centro de la capital del país. Se presentó este encuentro. Entonces, ¿qué queremos mostrar? ¿Cuál es la finalidad de nuestro video? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque Gustavo Petro habló de ese tema. Habló en ese encuentro. Entonces traigo una parte del discurso que él dio hablando de esto y que nos hace despertar un poco también nuestra conciencia. Y otro argumento más de por qué salir mañana a marchar. Las personas allá en Colombia, nosotros acá afuera unidos espiritualmente. Pero otra de las cosas que, repito, a mi parecer, y obviamente pues al parecer del gobierno, es un tema que también se debe analizar y se debe proponer un cambio profundo en este tema de las vigencias futuras. Entonces, esa era la intro. Vamos a escuchar a Gustavo Petro. Uno de los hechos que nos podría hacer girar de la violencia a la paz es la inclusión del territorio excluido, agenda del gobierno. Aquí ya he tocado 2 puntos, pero me permito presentárselos, porque tiene que ver con ustedes. En 4 años, demasiado ambicioso, a veces pensamos que son más años. ¿Cómo transformar el territorio de Colombia de excluido a incluido? Una agenda política, una agenda que tiene que ver con ustedes. Porque, y sería bueno que ustedes hicieran ese ejercicio, por ejemplo, traer el cuadro, eso lo hubiera podido presentar Alexander López. Son informaciones que no son muy públicas, quedan por ahí escondidas, entonces no llegan ni al debate de los consejos, mucho menos a la prensa y muchísimo menos a la información pública. ¿Cuál es el cuadro de las vigencias futuras en Colombia? Eso deberíamos tenerlo, porque eso orienta, quizá no hubo en el discurso eso, pero la petición de recursos a la nación, que es una actividad casi cotidiana de los concejales. Necesito esto para esta carretera, necesito no sé qué, toda la agenda, esa es una agenda que nace de lo local y que eso sí es viable. Ese es un gran tema que tiene que ver con la exclusión del territorio, que yo he planteado por ahí debates a veces mal comprendidos. Ese debate comienza si uno tuviera el cuadro de las vigencias futuras. Porque el cuadro de las vigencias futuras muestra a 30 años, no es ahora, es de ahora a 30 años, ya viene hace 2 años o 3 practicándose, ¿a dónde va a ir el presupuesto de inversión pública nacional? Un político, un presidente, un ministro les puede decir a usted, sí, hermano, mientras se van de la oficina, para salir bien, porque no haya un altercado dentro de la oficina. Buenas maneras le dicen a eso, pero no es cierto. Si es una cosita así de pronto, si coincide con algo que hay de pronto, pero no es cierto, porque lo que determina la inversión nacional es un proceso administrativo que tiene una serie de fases un tanto complejas, COMPES, CONFIS, etcétera, proyecto estratégico, etcétera, casi inmodificable. Es más, a mí lo que me han dicho es que es inmodificable. Si uno es el presidente del cambio y está bajo un
un cuadro de vigencia futura sin modificable, pues ¿cuál cambio? Es un poco mi rebeldía propia. Pues están engañando al pueblo, porque han construido las cosas de tal manera que no se pueden cambiar. Es el poder. Descubrirán ustedes en su vida, o ya lo han descubierto, que el gobierno no es lo mismo que el poder. El poder determina, el gobierno administra esa determinación. Es un papel un tanto pobre y aburrido. Entonces, el cuadro de las vigencias futuras es el cuadro del poder en términos de la inversión de los dineros públicos nacionales. Ahora, ¿cómo es? Si lo tuviéramos aquí, pues es más de lo mismo de los últimos 2 siglos, desde que somos república, es más de lo mismo. Es la mayor parte de las inversiones del dinero nacional determinado hacia las regiones consideradas más ricas y dentro de esas regiones la población más pudiente. Punto. Eso es el poder en Colombia. Muchos aquí dirán que no, pero bueno, eso es lo que yo he visto, que refrenda lo que yo he criticado durante décadas, no solo yo. Toda una formación de pensamiento político y de acción política en el país. Es decir, el cuadro de vigencia futura reproduce la desigualdad. Y en mi opinión, por tanto, la violencia y la inseguridad. Es un uso del dinero público para la acumulación concentrada de riqueza. Que eso se hiciera en el mundo privado, que se puede discutir, pero digamos es lógico, es la lógica del capital. Algunos habrán estudiado los libros clásicos de eso. Pero que se haga en el mundo público no es lógico. Porque el mundo público es para contrapresar las lógicas privadas de la concentración de la riqueza, no para auparlas, que es lo que permite una convivencia social. Porque si el mundo privado genera la desigualdad, la disolución social, pues el mundo público debe equilibrar y entonces se conserva lo contrario de la disolución social, la unidad de la nación. Este es un tema. Se lucha políticamente por eso y a veces se muere. Pero yo creo que llegó el momento de cambiar el cuadro de las vigencias futuras en Colombia. Es otro el futuro, no ese. Y el otro futuro es más equidad, más justicia. Y cuando se habla de equidad social, entonces hay que hablar de equidad territorial. Y ustedes deberían ser una fuerza en ese sentido. No porque algunos de ustedes no sean representantes de estas áreas privilegiadas, que lo hay, sino porque la mayoría lo son de las áreas excluidas. Y van a luchar contra la corriente si no se modifican esos criterios. Si no se modifican. Entonces, la inversión pública está concentrada en carreteras poderosas, son 4G, concentradas territorialmente alrededor de las 2 ciudades más ricas y solucionando problemas que tienen que ver no con la población de todas las 2 ciudades más ricas, sino los sectores pudientes de esas sociedades ricas. Ese es el modelo de desarrollo que tenemos, aún hoy, porque el gobierno no ha podido transformar esas condiciones. Y el gobierno no los ha podido transformar porque necesita más fuerza. Es decir, necesita arañar el poder y dejar de ser simplemente gobierno. Y arañar el poder significa encontrar las fuentes mismas del poder, que no son solo las elecciones, debería ser así, pero ya ven ustedes el esfuerzo permanente por silenciar, incluso algunos hablan de ilegitimar el resultado de las elecciones. La legitimidad siempre es permanente, siempre es diaria, y tiene que ver con una fuente del poder que es el pueblo. No hay otra, nosotros no tenemos como fuente del poder el dinero,
algunos lo tienen. No tenemos como fuente del poder la mafia, que es más o menos lo mismo. Nuestra fuente del poder es el pueblo. ¿Cómo cambiar las vigencias futuras de tal manera que de aquí a 30 años el dinero público priorice la equidad regional y territorial y que por tanto ayude a que el territorio excluido se vuelva incluido y tengamos la posibilidad de una democracia? ¿Cómo las obras tienen que hacerse? Si hablamos de obras, que no es lo único, también tenemos ahí una malformación en el territorio excluido. Cómo la política pública de salud, de pensiones, educativa, etcétera, incluye el territorio excluido. ¿Cómo logramos eso? Eso me parece que es una agenda entre el gobierno nacional y los gobiernos locales que se necesita de manera urgente e inmediata y que tendría que ver con una discusión entre los concejales, las concejalas, que son poder constituyente, ojo con eso, y el gobierno nacional. No sé si se ha discutido en la agenda de los concejales el que los concejales son poder constituyente, no usado, pero creo que sería una bonita discusión, más allá de la agenda gremial, esta agenda política, porque entonces tendríamos, no digamos exclusiva responsabilidad, pero sí una responsabilidad muy importante en la transformación de Colombia hacia la construcción de una democracia local incluyente. Y me iría ahí como último punto porque los aburro un poco con estos temas, pero también tiene que ver con la discusión de la democracia, como comenzamos aquí. Porque habíamos hablado de la democracia representativa y de la participativa. Pero aquí, por esta vía de construir una agenda nacional que tiene que ver con el territorio, pues caemos de lleno en un concepto que hemos usado mucho, pero poco practicado, la democracia local. ¿Ha Colombia construido después de la Constitución del 91 democracia local? Este sí ha sido el debate de mi vida. ¿Lo ha construido? Hemos confundido el concepto de democracia local con el concepto de desconcentración funcional del Estado. Es decir, llevar funciones del Estado a lo local, el SPG, siempre confundo el orden de las palabras, Sistema General de Participaciones, o eso se llamaba antes el situado fiscal, y no me acuerdo cómo era el nombre, participaciones municipales, se llamaba. El sistema de llevar dinero hacia la región, ciertas competencias del Estado, todo tiene que ver con el Estado, fíjense ustedes, que se ha entregado al municipio, al departamento, pero no tiene que ver con el poder, volviendo al tema de la discusión. Entonces, hemos ocultado la ausencia de una democracia local con una desconcentración administrativa. Es una mentira. Eso lo viven ustedes todos los días. Porque democracia local es que el poder de decisión lo tenga el pueblo. Es más, no hay una manera de entender que el pueblo pueda tener capacidad de decisión si no es localmente. Es muy difícil nacionalmente, pero localmente es más fácil. Cuando debe decidir sobre qué se usa el territorio, para qué la tierra, qué hacer con el agua, etcétera, los problemas concretos de la vida, podríamos encontrar los caminos más fáciles de la democracia directa. A veces el concejal tiene celos de la democracia directa, porque como somos los representantes, digo somos porque yo fui concejal de Zipaquirá, representantes del pueblo, entonces no nos gusta que el pueblo tome la decisión, sino que yo la tome en representación del pueblo. Son problemas que en la vida diaria se va presentando, pero en general un concejal debería ser un constructor de la democracia local. Y el país debería tener cada vez más y más riqueza en la democracia local,
porque es indudable que somos un país de regiones, etcétera, lo que siempre se dice en los discursos. Es indudable que no nos podemos ocultar que somos diversos y que nuestra naturaleza es diversa y que esa es nuestra riqueza. La enorme diversidad de Colombia es nuestra riqueza, pero que esa riqueza afloraría como tal si la gente que vive en los territorios y su cultura pudiera aflorar sin excluirse y sin silenciarse. La democracia local es esa manera de aflorar. Y yo sí creo que la agenda política colombiana debe llegar a la democracia local. El presidente del Senado, que no me quiere mucho, Iván Name, hablaba y se abanderaba de la idea del federalismo, la vieja idea del federalismo. Pero la vieja idea del federalismo no tiene sentido si no hay democracia local. Porque si no sería un cambio de élites, incluso peligrosa, porque uno no sabe qué élites están manejando en realidad el poder local, los podría llevar a una de las tantas guerras que ya hemos tenido, otra más. No, es a la ciudadanía. El poder local debe ser de la ciudadanía. Y en esa medida la discusión federal no se vuelve tonta, se vuelve real. Porque ¿qué es el poder de la ciudadanía? El poder de decidir, el poder de hacer la norma, la regla, la ley. Y entonces aquí creo que también hay otro tema de agenda. ¿Cómo empezar a construir? Lo voy a poner en los términos de mi discurso tradicional, no necesariamente el de ustedes, porque ustedes corresponden a corrientes diversas ideológicas. El poder del pueblo, vestido de otra manera, la democracia local, el poder popular, como quieran, la capacidad de decisión ciudadana sobre sus asuntos. Eso no existe hoy en Colombia. En muchas regiones el poder lo tienen quienes tienen las armas. Como ustedes saben, quien mata tiene el poder. A veces se viste de poder legal, ese fue parte de mis debates parlamentarios, usar el poder legal para ejercer el poder del que mata. Y generó genocidios en muchos de nuestros territorios, usando incluso la institucionalidad. Pero ¿qué tal abrir el escenario para que libremente la gente pudiera decidir sobre el territorio? En los problemas concretos del territorio, la gente, pues ahí me parece que tendríamos un camino y una agenda por construir. Porque si el dinero público y por tanto el Estado a nivel nacional y a nivel local lo que hiciera fuese empoderar la ciudadanía en el territorio, creo que estaríamos en el camino de construcción de una democracia. Y entonces aquí tenemos otro elemento de la agenda que va coherente, se articula con la idea de tener un país en paz, de tener un país más justo y de tener un país más democrático. En eso, los 12.000, exacto, no sé la cifra, 12.000 concejalas y concejales de Colombia, podríamos construir una agenda común con el gobierno nacional, independiente de partidos y de cosas por el estilo. Además porque, y ese es un cambio de fase también, creo que los partidos están en plena transformación, que no es lo mismo. Hemos tenido un derivado ahí de grupos y partidos, y a veces partidos sombrillas, y que el aval, y que no sé qué, que no son partidos en realidad. No me meto mucho en esa discusión porque no me corresponde. La izquierda ha tenido ese problema en todas partes, y yo creo que vamos a pasar a una especie de reconfiguración de la política en Colombia, con X nombres. Obviamente habrá una derecha que espero sea republicana, obviamente habrá corrientes progresistas, aparecerán cosas nuevas que hoy no detectamos y que deben aparecer porque es necesario, imprescindible, pero igual que estamos en una transformación de la economía hacia la productiva, dejar la extractivista, en el mundo una salida del neoliberalismo que dominó esto en 50 años, pensamiento económico de 50 años, olvidando ideas y leyes que ya se habían descubierto, gracias compañero. Esos cambios de fase. Entonces, ¿cuál es la economía de la crisis climática? Discusión, me invitan a otro evento para discutirlo. Tema concreto en lo local.
Miren nomás Bogotá. Sin agua esta ciudad de 8, la prensa como políticamente, fuerzas políticas no progresistas ganaron la alcaldía y nosotros ganamos la nación, entonces hace ahí un jueguito interesante para los periodistas, pero no correcto. ¿El jueguito cuál es? En la nación la cosa va mal, en el distrito la cosa va bien, y es al revés. La nación ya estamos pensando exportarle energía a Ecuador. Está en la olla en este momento, vamos a ver. Porque logramos que los embalses no llegaran al final. Y en Bogotá el embalse sigue disminuyendo. Que es de agua, no es de energía eléctrica, es de agua. Y ¡prum! ¿Eso es culpa de la derecha o de la izquierda? No, realmente es de más atrás, no es de la coyuntura, que es como la prensa se va a analizar la coyuntura, no, tiene una raíz más atrás, que tiene que ver con estos temas. Bogotá desató la urbanización, Bogotá no, ciertos sectores económicos y sociales desataron la urbanización sobre Bogotá y la Sabana contra la ley que protegía la Sabana de Bogotá, que la región metropolitana, que no sé qué, y la codicia del usar el suelo como suelo inmobiliario, y el agua iba disminuyendo en Chingaza porque los ríos voladores, se me burló un opinador de la revista que no quiero acordarme, porque pronuncié la palabra río volador y es que el tipo no había estudiado esa vaina. Se puso a hablar, que era una burla el río volador. El río volador es el vapor de la selva amazónica que llega al páramo y se vuelve agua y así tenemos agua aquí. Eso va disminuyendo, esto va aumentando e hizo crisis. Claro, hay un esquema económico que la produjo. En ambos lados hay un esquema económico que la produce, pero de difícil solución. Entonces, eso en cada territorio, ¿cómo se vive? Agenda política local. ¿Cómo se cuida el agua? Agenda política local. Sin eso, hermano, no hay vida. No profundizo aquí, pero digamos, claro que estamos cambiando de fase, porque esa agenda política local para salir de la crisis climática, que es irreversible, implica un cambio de modelo económico. Y el neoliberalismo no lo puede producir. Quedó ahí muerto como corriente de pensamiento económico. Y entonces todo el mundo es viendo, entonces, ¿qué hacemos? Que no es que nadie tenga la receta. Pues interesante, cambio de fase en la economía, cambio de fase en la geopolítica, cambio de fase en la política, cambio de fase en Colombia. Por eso nos toca ubicarnos. Y el concejal y la concejala que quiera ser una buena representante de su sociedad, tiene que ubicarse en este mundo complejo, difícil, como siempre, pero profunda y absolutamente interesante, porque el camino que ha propuesto el gobierno en medio de esto, sabiendo de esto, es que nuestro camino es ser una potencia mundial de la vida. Gracias por haberme escuchado y muy amables. Importante, ahí le echo una pullita a Alexander López, que debió haber mostrado ese cuadro de las vigencias futuras. Importante conocerlo, estamos mirando, revisando la cuenta de X de Alexander López a ver si se hace público el tal cuadro, porque importante saber eso. Y repito, para mí, y sé que para muchos de ustedes, la importancia de las reformas, obviamente, por supuesto que sí, pero a la par, esto también se tiene que reformar. Ay Dios, cómo necesitamos que este sueño progresista continúe otros 4 años. Hay muchas cosas por cambiar. ¿Escucharon los datos? ¿Escucharon cómo se ha manejado siempre el manejo del dinero, el manejo de la plata, dirigido a los sectores más pudientes, a las regiones principales, Bogotá, Medellín, y a sus sectores pudientes? Y por eso es que están brincando por allá por las vías, no es que les importe, pero nunca han brincado porque no hay carretera. En el Urabá, las carreteras en el Urabá y todo eso, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido siempre en Colombia y en especial en esta zona también del país? Bueno, en todo el país, porque por allá por Santander, hágame el favor, lo que tenemos por allá también es impresionante. Pero grave, ¿no? Grave. Otro puntico más. Y este puntico, tocarles esto,
según estuve mirando para poder mostrarles a ustedes información de todo el tema de las vigencias futuras, como les dije anteriormente, terminé con ese artículo del diario La República, pero hágame el favor, si han saltado con la reforma a la salud, si han saltado con la reforma pensional, con esto de las vigencias futuras, lo que viene es fuerte, 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 porque también ahí es donde están también radicadísimos todos los intereses. Todos los intereses. ¿Cómo es posible que el desarrollo de un país se mida entonces solamente en las clases y en las regiones pudientes? ¿Eso dónde se ha visto? Pues allá, desafortunadamente, en nuestro hermoso llamado país. Porque es que, y como lo digo, con esto, hágame el favor, ¿cómo vendrán a hacer los ataques y todo esto? Con nomás medio tocar el tema, ya brincaron. Entonces, bueno, otro tiempito más. Otra de las causas por qué debemos salir a marchar mañana, el por qué marchamos mañana 1 de mayo. No es cuestión de mostrarse y salir que le ganamos a los uribistas. No, ese no es el enfoque de la marcha. El enfoque tiene que ser un enfoque más pensando en país, ¿no? En eso es lo que, pensando también en ese poder constituyente. Vean todas las cosas que se deben cambiar. Vean todas las cosas, por qué la importancia de que continúe ese sueño progresista. Esta gente donde continúe, donde lleguen otra vez al poder, van a blindar todo esto de una forma que si ahora son intocables, ahora que después sean mucho más intocables, porque ahí está el billete también. Ahí hay un billete largo, que es lo que se llevan todas estas vigencias futuras. Y repetimos, no para que vayan a pensar que es que lo que estamos diciendo es que bien que se paren las obras. No, las obras pueden continuar, pero también se pueden enfocar las obras importantes para esos territorios, ¿no? ¿O no? ¿O es que qué? Allá eso es basura. Así siempre lo han visto. Entonces, claro que es muy importante que continúen las obras y tal, pero que también allá, donde nunca ha llegado nada, también tengan derecho a una carretera digna, a una salud digna, a un acueducto digno, a un hospital digno. Pienso, ¿no? Es como lo justo en cualquier parte del mundo. Así que, pues muy pendientes también y pendientes del cuadro de las vigencias futuras. Eso tiene que hacerse también a locución de Alexander López o no sé cómo, pero mostrar ese dichoso cuadro porque tenemos que informarnos, tenemos que darnos cuenta de esas cosas, de pronto no las teníamos en cuenta en el momento o muchas personas no la tendrían en cuenta en el momento de estar criticando y diciendo que es que llegó y no hizo nada de lo que prometió. Vea todo lo que tiene que pasar, vea todo lo que tiene que saltar. El gobierno no es lo mismo que el poder. Bueno, indudablemente, leen allá abajo, tenemos que referirnos al 1 de mayo, a las calles, le marcho al cambio. Pues aquí tenemos la edición especial, la última edición, que todavía no la estaba buscando por parte en la página de Presidencia, todavía no está publicada, entonces pues la tenemos acá, digámoslo así, como una, no exclusiva para nada, pero bueno, somos de los primeros en compartirla, gracias a mi amigo Hernán, que allá en Colombia tiene los contactos y mire, me envía la edicioncita del periódico Vida. Entonces acá la tengo, aquí está, esta es, vean la primera página, qué linda imagen, qué buena imagen, qué buena imagen. Listo, 1 de mayo, obviamente, la marcha del cambio, la reforma pensional beneficia a las mujeres de Colombia. Hoy solo se pensiona 1 de cada 8. Nosotros buscamos que todas se puedan pensionar, incluidas las amas de casa por su trabajo en el hogar. Gustavo Petro Urrego, presidente de la República. ¿Qué más? Estaba bastante bonito, muy bien este periódico. Esperamos que la distribución esté llegando a donde debe llegar, porque la verdad que está muy bien creado. Yo hice periódico, yo digitalicé un periódico, diagramé un periódico en mi época, y hágame el favor, esto lleva un trabajo, bueno, ahora debe ser bastante más fácil con todos los programas y tal. Yo antes lo hacía en Corel, y salí a repartirlo por todo Bucaramanga con un amigo en la universidad. El periódico se llamaba Clasifíquese, y era de avisos clasificados. Entonces sé lo que es hacer un periódico. Como lo digo, lo hacíamos antes, no con WordPress ni nada, sino en Corel. Incluso teníamos un detalle, que si por ejemplo alguien estaba vendiendo una moto Yamaha, en esa época le poníamos el loguito de Yamaha, o sea el loguito y con la fuente
principal, no tanto el logo, sino la fuente de Yamaha, que es como se debe pronunciar esa marca. Entonces, felicito a los creadores del periódico Vida, y lo importante de esto es hacerlo llegar, buscar una forma creativa. Nosotros hacíamos, y venga, les cuento acá mi amigo tenía un Renault 4, entonces en el Renault 4 eso le colocaba las llantas anchotas y le decían el Mosco era sí. Pues nos íbamos en Bucaramanga, las personas que conozcan Bucaramanga, bajábamos de la UDES y nos íbamos para la 48 con 33. Hicimos un stand, era un cubículo, donde repartíamos el periódico, porque el periódico Clasifíquese era gratis. Entonces hacíamos el stand tal y colocábamos, cuando la gente se acercaba decía, clasifíquese, clasifíquese. Eso lo hacíamos con cassette, con una grabadora de esas de periodista, me acuerdo muchísimo, eso era un cuento. Y de ahí hasta que llegaba la poli o se nos acababan los diarios, porque sacábamos 10.000, 20.000 diarios, íbamos y los repartíamos también en los consultorios ahí en Cabecera, en Sotomayor, en Cañaveral, para las salas de espera. Bueno, ustedes vieran todo lo que armábamos, pero nos iba bien y nuestro periódico llegaba a muchas personas y después en la tarde tocaba estar en la casa y mi mamá regañándome, esa llamadera, porque el teléfono que habíamos puesto para recibir los clasificados era el de mi amigo, el de la casa de él, y el mío, el de mi casa. Entonces eso fue una locura. Bueno, cierro el paréntesis, sigamos con el periódico, con el diario Vida, periódico Vida, y vamos a leer esta parte que habla del 1 de mayo. Acá hay un artículo de la ministra Gloria Inés Ramírez y este pedacito vamos a leerlo para todos ustedes. Ustedes ya me imagino que mañana saldrá o ahorita más adelante saldrá la publicación en la página de Presidencia. Estaré pendiente también para colocar el link para que ustedes también puedan acceder a esto. Incluso por aquí abajo hay un código de barras, un código QR que leyéndolo te habla y da toda la información. Estuve haciendo la prueba y da toda la información de lo que es esto, lo que tiene que ver con las reformas, los mitos, toda la verdad sobre la reforma pensional. Entonces, pues bueno, también que escaneen ese código QR y ahí también puedan tener más material, más información para poder debatir, para poder hacernos nosotros propios también una idea. Bueno, vamos a leer el articulito. Aquí está este pedazo. Dice acá: este gobierno ganó con la promesa de un cambio real de nosotros. No esperen otra cosa que un equipo de trabajo que trabaja las 24 horas diarias por el bienestar de las y los colombianos. Por eso, las y los invito con sus familias este 1 de mayo a las plazas públicas a moverse por las viejas y los viejos de Colombia, papá. Movilización por el cambio, sí a las reformas. En este nuevo Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras se hace énfasis en el rescate de los derechos laborales y sociales que se han perdido durante las últimas décadas. La motivación del gobierno del cambio para salir a las calles y la plaza pública este 1 de mayo son las reformas sociales. En su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a una movilización por la defensa y el derecho a pensionarse, a un mejor salario y a créditos baratos para la economía popular. Ha sido convocada la movilización general de la ciudadanía y de allí el poder constituyente, que es el del pueblo. Un 1 de mayo es un día hermoso para nosotros mostrar el poder de las gentes que trabajan, estudian y crean. Esta fecha, símbolo de la clase obrera, llega en momentos de que el gobierno impulsa las reformas sociales en el Congreso de la República, entre estas la pensional y la reforma a la salud. La reforma pensional acaba de ser aprobada en el Senado y pasó a la Cámara, donde debe enfrentar 2 debates más. Respecto a la reforma a la salud, está en trámite la solución de un recurso de apelación. Ya supimos que ese recurso se ha echado, eso lo vimos en el video anterior, entonces aparte pues no la vamos a leer. El gobierno también espera que este 1 de mayo el campesinado salga a marchar por sus derechos, en particular por el desarrollo y celeridad de la reforma agraria. Repito, no leo el pedacito anterior, que habla de la reforma pensional, acaba de ser aprobada tal, pero el pedazo respecto a la reforma a la salud está en trámite la solución de un recurso de apelación. Supimos en las últimas horas que ese recurso de apelación se ha desestimado y que se ha llegado a un acuerdo con las principales EPS. Se presentarán 12 puntos y se presentará entonces una nueva reforma a la salud, la que llaman la reforma 2.0. Entonces, pues invitación todos a salir a la movilización por el cambio, sí a las reformas. ¿Qué más? Ahí está el artículo de la ministra. A ver, una diagramación bonita.
Bien, aquí está el código QR que les digo. En mesas de trabajo avanza el acuerdo entre gobierno y EPS. Otra buena información, el modelo que dará paso a la salud para la vida. En fin, porque Supersalud intervino a EPS Sanitas en la nueva EPS. Sigue adelante la ley sobre el derecho a la educación. Nos quedamos con los titulares para que ustedes después pues lo lean en el momento que lo lean, que lo tengan. Infórmenos si están llegándole a sus manos este periódico, que nosotros pues no somos nadie pues aquí para venir a decir, a juzgar si se está llegando, pero pues sí es importante saberlo si les está llegando. Si no, pues entonces hacemos un videíto, leemos el periódico. Aquí nos encanta leer. Ustedes también les encanta, entonces pues aquí nos tomamos un cafecito, un cafecito aquí virtual y leemos el periódico, porque la verdad vale la pena que esto llegue y tenga mucho alcance. Bien, por los creadores del periódico Vida, por los digitadores, mejor dicho, aquí hay directora del DAPRE Laura Sarabia, secretaria para comunicaciones Juan David Moreno, los codirectores Augusto Cubides Cuadrado, Fernando Millán Cruz, editor Vespasiano Jaramillo Barón, periodista Jorge Fontanilla Duque, Miguel Herrera Arciniegas, redacción y fotografía, equipo de periodistas y fotógrafos de la sala de redacción de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, diseño e infografías, Juan Alba. Pues Juan, y todos ellos, Juan, también muchas felicitaciones, te está quedando muy chévere el periódico. Entonces vamos a ver cómo llega, y esta imagen me gusta bastante. Y otro temita, hablando del 1 de mayo, que también queremos tocar acá, es este post que puso Gustavo Petro, que dice: con o sin tarima caminaré en la marcha del 1 de mayo. Los y las invito a acompañarme. Muchas veces han intentado silenciarme y silenciar al pueblo. Para evitarlo están los megáfonos. Este 1 de mayo vamos a caminar para que Colombia avance. Pues supimos, y un artículo de RTBC también, que Galán dice que la tarima está garantizada. Ojo, no, yo lo que digo es que vamos a ver las actuaciones del antes llamado SMAT, o bueno, no sé cómo es que se llama ahora, el antiguo SMAT, porque hemos visto actuaciones muy feas en este gobierno de Galán, y recordamos lo que pasó el 8M con las mujeres, así que también estar pendientes de esto. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y no queremos con esto echarle la mala a la marcha, ni nada de eso, ni crear miedo, ¿no? Sino que pues hay que estar pendientes de todo esto, pero lo que sí queremos es que sea una fiesta. No vamos a generar ahora pánico ni miedo de salir, no, para nada. Esto no nos pueden silenciar, pero lo que sí dejo claro es eso, que no estamos diciendo para nada creando miedos o algo así, ¿no? Sabemos que hay que cuidarnos, eso sabemos que hay que cuidarnos, pero que todo esto sea una fiesta. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, le respondió a Gustavo Petro y garantizó que sí hay tarima y espacio para el desarrollo de la marcha del próximo 1 de mayo en la capital. De esta forma, los manifestantes podrán tener su espacio de acuerdo a la información que dio el mandatario de la capital en respuesta al comentario que hizo Petro en sus redes sociales. En un primer momento, Petro escribió: con o sin tarima, lo que escribí. Sin embargo, el alcalde Galán explicó qué pasó con la tarima y las solicitudes que hicieron los diferentes sindicatos. Presidente, la tarima en la Plaza de Bolívar para el 1 de mayo está garantizada. El primer sindicato en pedir la plaza con la tarima fue USTRAP. Esa solicitud fue aprobada desde el 2 de abril. Por seguridad, la recomendación es tener una sola tarima en la Plaza de Bolívar, por lo que cuando la CUT presentó una solicitud en el mismo sentido, le propusimos a ambos sindicatos que se pusieran de acuerdo para tener una tarima única. Bueno, lo importante es que con o sin tarima, allá lo vamos a ver, con un megáfono, también sería hasta bueno verlo con el megáfono. Seguro que a Gustavo Petro también le gustaría, pero lo importante es que el mensaje llegue a todo el país, que se llegue y se hable de ese acuerdo nacional, que pensamos nosotros que la base de su discurso va a estar en ese llamamiento, en ese llamado al gran acuerdo nacional, a explicar qué ha pasado con lo que se acordó con la CPS. Me imagino que eso también lo irá a tocar, y también tocará, obviamente, cómo no, el tema de la constituyente, de la voz del pueblo, que es la que debemos hacer sentir con toda mañana allá en Colombia y aquí fuera del país. ¿Qué más tenemos acá ya para despedirnos? Que no se nos alargue mucho este Noti Petrovsky. Tenemos este post que acaba de enviar Gustavo Petro. La demanda fuerte por carbón solo llegará a la década de los 30. ¿Y por qué lo dice? O ya van a decir, ya que usted que habla. Pues mire lo que dice DW Español. El G7 acuerda abandonar el carbón para el año 2035. Otra vez, tiene la razón. Lo trataron de loco, lo trataron en fin, cuando dijo que es que esto ¿a quién le van a vender? ¿A quién carajos le van a vender? Y por lo mismo va el petróleo. ¿A quién carajos le van a vender el petróleo? Aquí ya en el 25, 30 empiezan Noruega
países a que se prohíba la fabricación de carros eléctricos, de carros a diésel, a gasolina. Ahora todos carros eléctricos. Aquí en España están carísimos, las ayudas que han ofrecido no llegan, hay problemas con la recarga, filas interminables para poder recargar el carro, pero pues ahí la gente anda en ese proceso de transición, muchas cosas por corregir, por cierto, en eso, ¿no? Ahora tiene que haber una reglamentación también que los parqueaderos subterráneos, parqueaderos públicos, parqueaderos de todo, deben tener su instalación para recargar los carros eléctricos. Entonces todo eso también está en ese proceso de transición, ¿no? Ya es común ver muchos carros eléctricos por toda la calle, las furgonetas, las van que reparten también eléctricas, unos moticos, unos tricimotos geniales, eléctricas, esas en Colombia serían fabulosas para repartir, para todo, en fin, bueno. Entonces, ¿qué más dice el post de Gustavo Petro? Ahora de profundizar aún más la transición energética y el cambio de la estructura económica. Los ministros de energía del G7 alcanzaron un acuerdo para cerrar sus centrales eléctricas de carbón en la primera mitad de la década del 2030. Un paso significativo en la transición para abandonar los combustibles fósiles. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bien, muy buena y excelente noticia. ¿Qué más tenemos aquí ya para despedirnos? Pues no tenemos más para despedirnos, Gustavo Petro. Ya, pues ahí por él le respondió a De la Espriella, pero eso no lo vamos a pasar. Estamos en modo marchas, que es lo que queremos. Y para que nos llenemos más de energía, vamos a mostrar un video que ha circulado también del Ministerio de Salud. En el gobierno del cambio, las y los trabajadores de la salud nos movilizamos a cada rincón del país para preservar el derecho a la salud y garantizar la vida. Por eso este 1 de mayo marchamos por el cambio. Yo no sé si canales allá en Colombia lo estén mostrando. Gustavo Petro, ¿qué día dijo los canales? Los canales tradicionales obviamente no van a entrevistar a estas enfermeras, a estas personas que hacen parte de esos equipos que están recorriendo el país. Yo dije acá, oiga, ¿qué sería bueno? Yo estuviera en Colombia, estaba de cabeza por allá buscando, me hice el llamado acá si alguien conocía para poder hacerle una entrevista. Aún estoy mirando los comentarios a ver si llega ese mensajito de que sí hay una persona que quiera hablar con nosotros. Pero mientras tenemos esa oportunidad, pues mostremos este video que muestra el Ministerio de Salud, que nos hace ver un poco cómo es este tema y cómo es que se están movilizando estos equipos de trabajadores de la salud. En este gobierno cruzamos montañas, atravesamos neblina, a pie o al lomo de mula, se movilizan las y los trabajadores de la salud, llegando a las bellas costas de nuestro país o a las cuencas de sus ríos, para preservar el derecho a la salud y garantizar la vida, invirtiendo en ambulancias bien equipadas, infraestructura y adecuación, capacitación de equipos de salud para atención puerta a puerta, o el giro directo para que los recursos de las y los trabajadores de la salud de verdad lleguen. Somos un gobierno de las y los humildes, de las y los trabajadores. Acompáñanos. Este 1 de mayo le marcho al cambio. Este 1 de mayo, por supuesto, le marchamos al cambio, le marchamos a las reformas, le marchamos a nuestro país. Ustedes van a salir a marchar, ¿desde dónde van a salir? ¿En qué ciudades? Escríbanos, cuéntenos, háganos saber cómo la van a pasar, si han reunido gente, si van a salir con su familia, en fin, cualquier pormenor de esta marcha de ustedes, de cómo van a participar. Nos gustaría recibirla también aquí desde la distancia, como les digo siempre, la impotencia es grandísima no poder estar en estos momentos que nuestro país nos necesita, pero desde aquí afuera, les enviamos toda nuestra energía positiva, le pedimos a Dios también sabiduría para que Gustavo Petro mañana en ese discurso logre tocar las fibras, cosa que siempre lo hace, pero que logre llegarle a esa gente que todavía no se dan cuenta que el momento de cambiar nuestro país ha llegado. Así que le pedimos eso inmensamente a Dios. Y a todos ustedes, pues abrazotes ancestrales, enviarles también energías ancestrales, nuestras energías positivas, para que mañana puedan manifestarse y puedan
mostrar su apoyo al gobierno y a nuestro amado país. Entonces les digo, abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre millones y millones de gracias a todos ustedes. Recuérdelo, ustedes son parte nuestra, déjenos ser parte de ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao, miles y miles de bendiciones para todos y por supuesto, muchas gracias. Llegó un momento para los derechos y las libertades. Llegó un momento para la democracia. Llegó un momento para la paz. Llegó un momento para el pueblo, por fin. Estamos a puertas de cambiar la historia nacional. Estamos convocados y convocadas. La historia nos llama. Le tocó a esta generación de jóvenes, lo que no pudo hacer la generación de jóvenes de mi época. Le tocó a esta generación de jóvenes empujar a la sociedad colombiana toda. No solo convencerlas en la calle, no solamente movilizarla, despertarla si se quiere, sino quizás con actos más simples, el de convencer al padre que llega a la comida en el hogar, el de convencer a la madre que quizás se asusta con la posibilidad de que este país cambie, porque le asusta el futuro de sus hijos. Le llegó a esta juventud la acción del amor, de seducir a padre y madre para ir juntos a una urna, juntos como familia, juntos como unidad, a cambiar la historia del país.